¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a Artículos y Publicaciones. Hoy nos vamos a sumergir en una guerra silenciosa, una que se pelea en nuestros océanos. Y es que hay una amenaza invisible que, créanlo o no, inspiró una de las pesadillas más famosas de la historia del cine. Muy bien, esta es la ruta de nuestro análisis de hoy. Vamos a empezar con un evento real, uno tan extraño que inspiró a un maestro del terror. De ahí, vamos a descubrir quiénes son los culpables microscópicos y qué tipo de arsenal químico usan. Y por supuesto, veremos cómo la ciencia más avanzada está luchando para proteger nuestro futuro. Bueno, nuestra historia arranca en una ciudad costera que parecía muy tranquila, con una escena que, la verdad, parece sacada de una película de suspenso. Y bueno, en parte es porque lo fue. Ver, imagínense esto. Despertar en plena madrugada, no con el sonido de la alarma, sino con el de miles de aves marinas totalmente desorientadas, chocando contra todo. No era una película, esto pasó de verdad, y fue un misterio tan grande que capturó la imaginación del mismísimo Alfred Hitchcock. Tal cual, el horror que vimos en la pantalla grande nació de este evento real. Y lo más increíble es que por décadas nadie supo por qué pasó. Eso, por supuesto, hizo que la película fuera todavía más aterradora. Y tuvieron que pasar décadas para que la ciencia finalmente resolviera el caso. Resulta que las aves no se habían vuelto locas, ¿no? Estaban envenenadas por una neurotoxina potentísima, el ácido domoico, que habían comido sin saberlo directamente del mar. Ese veneno microscópico, nos lleva directo al verdadero culpable de esta historia. Porque el incidente de Capítola no fue algo aislado, para nada. Fue más bien la primera pista de un problema mucho más grande y global. A los culpables se les conoce como floraciones algales nocivas, o FAN por sus siglas. Para que se hagan una idea, es como si fuera un incendio forestal, pero bajo el agua. O sea, una explosión de vida microscópica que de repente empieza a liberar toxinas mortales, causando un caos ecológico tremendo. Y, ojo, que el problema es global. Fuentes como Responsible Seafood Advocate y el podcast La Ciencia Pop reportan episodios que son realmente devastadores. Por ejemplo, en 2016 en Chile se perdieron 39 millones de salmones, un golpe económico de $800 millones. En Noruega, en 2019, otros 8 millones. El impacto es severo y afecta a todo nivel, desde industrias gigantescas hasta la seguridad de lagos locales, como pasó en Bichuquén. Según Tele 13, la gente no pudo usar el lago por más de un año. Imagínense. Entonces, la pregunta es obvia. ¿Cómo es posible que algo pero tan pequeño pueda ser tan destructivo? Bueno, la respuesta está en su arsenal químico, que es increíblemente sofisticado. Como lo detallan en La Ciencia Pop, no estamos hablando de un veneno simple. Es un verdadero arsenal de neurotoxinas. Algunas, como la saxitoxina, pueden causar parálisis respiratoria. Otras, como el famoso ácido domoico, el culpable del caso Hitchcock, pueden borrarte la memoria para siempre. E incluso hay toxinas que te hacen sentir el frío como si fuera calor, y viceversa. Son literalmente armas químicas muy especializadas. Aquí es donde surge una pregunta fundamental. ¿Por qué estos eventos son cada vez más frecuentes? ¿Por qué son cada vez más intensos? Bueno, la investigación apunta a que hay un cómplice. ¿Y quién es ese cómplice? Pues, nosotros. Como lo explica muy bien la doctora Einat Segev a Infobae, el cambio climático está calentando las aguas. Es como si les diéramos una temporada de crecimiento más larga a estas algas. Y, al mismo tiempo, los fertilizantes de la agricultura y todos los desechos de las ciudades que terminan en el mar son como un superalimento para ellas. Básicamente, estamos creando la tormenta perfecta. Pero la cosa no termina ahí. No solo las estamos alimentando, también les hemos dado, sin querer, un servicio de taxi global para que colonicen el mundo entero. Piénsenlo, el 80% de todo el comercio mundial se mueve por mar. Y cada uno de esos barcos, con el agua que usa para estabilizarse, el agua de lastre, es como un potencial caballo de Troya, que transporta sin que nadie se dé cuenta estas especies invasoras de un continente a otro. Pero claro, ante una amenaza de este tamaño,
Hay un equipo global de, llamémosles, detectives, científicos, legisladores, innovadores, que ya están contraatacando. A nivel de políticas, ya hay una respuesta muy concreta. Se llama Convenio sobre la Gestión del Agua de Lastre y es, en pocas palabras, un conjunto de reglas globales. ¿Qué hacen? Obligan a los barcos a limpiar su agua de lastre antes de soltarla en un nuevo puerto. De hecho, hay una fecha límite clave este septiembre de 2024 para que todos usen la tecnología más estricta. Y en el frente científico, la lucha es fascinante. Ya estamos usando satélites para detectarlas desde el espacio, viendo cómo cambia el color del océano. Hay boyas inteligentes que flotan en el mar y actúan como centinelas, contando las células de algas en tiempo real. Y lo más increíble, la inteligencia artificial ya puede predecir estas floraciones hasta con una semana de anticipación. Eso nos da un tiempo valiosísimo para reaccionar. Y no solo eso, hay proyectos enormes, súper ambiciosos, que están intentando entender las reglas fundamentales del océano. Hay instituciones chilenas, como el Centro de Modelamiento Matemático, el CMM, que están jugando un papel importante en iniciativas globales como GoSea. Entonces, ¿a dónde nos lleva todo esto? ¿Cuál es la conclusión de nuestra investigación? Pues el veredicto es bastante claro. Las amenazas que no podemos ver están teniendo consecuencias gigantescas. La historia que empezó con Hitchcock ahora nos muestra una crisis ambiental muy moderna, y la evidencia es contundente. Lo que hacemos en tierra firme está determinando la salud de nuestros océanos. Y esto nos deja con una pregunta final para reflexionar. Sabiendo que las mayores amenazas para el océano son, de hecho, invisibles, ¿qué acciones de nuestro día a día podríamos cambiar para ayudar a protegerlo? Nos encantaría leer sus ideas y reflexiones en los comentarios. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Les esperamos en el próximo y no se olviden que también pueden escucharnos en nuestro podcast de Spotify, que también se llama Artículos y Publicaciones.